Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos fortalezcan sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Este año iniciamos el tercer ciclo de la Escuela de Género, realizando ya 92 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y la salud en general. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. A lo largo de estos talleres participaron más de 270.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Contamos con más de 155 grupos de WhatsApp. En nuestro grupo de Telegram ya somos más de 12.000 suscriptores. Agradecemos también a nuestros más de 35.000 seguidores en la página de Facebook y también a nuestros más de 30.000 suscriptores en nuestra página web. Por esto y mucho más, la Escuela de Género es una de las plataformas virtuales con mayor audiencia en nuestro país y con seguidores también en Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Nicaragua y muchos otros más. Agradecemos a ellos por confiar en este su espacio. Todos estos logros no serían una realidad sin la participación y compromiso de todos ustedes. Les agradecemos de corazón por confiar en este espacio que ha sido creado con mucho cariño para todos ustedes. Recordarles que todos los temas de los talleres los eligen ustedes a través de las votaciones que están habilitadas en nuestra página de Facebook y también recibimos todas sus sugerencias en los comentarios que nos dejan en los formularios de inscripción. Así que les pedimos que puedan participar de manera activa también en nuestras redes sociales y enviarnos sus sugerencias para los siguientes talleres. El día de hoy, como todos los martes, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes y bienvenidos a este taller número 93 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el análisis de sangre. Vamos a conocer qué se detecta mediante estos análisis y también vamos a conocer cómo se evalúan los resultados y se diagnostican las posibles enfermedades. Queremos agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la realización de cada uno de los talleres. Él nos va a estar acompañando más adelante. Quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él ya ha participado con nosotros anteriormente en el taller número 76 de la Escuela de Género. Él es el doctor Ariel Amaru Calzada. Él es médico cirujano graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Cuenta con un doctorado en oncohematología de la Universidad de Milán, Italia. También es hematólogo, oncohematólogo, que ha estudiado, como les decíamos, tiene esta especialidad en Milán, Italia. Cuenta con un diplomado en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y también cuenta con formación global sobre trasplante de médula ósea en Chicago, Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Americana y Europea de Hematología. Actualmente es docente de posgrado de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés. Trabaja también en el Instituto Boliviano de Oncohematología y es director médico de la Clínica Oncológica Oncoclinic y responsable del Centro de Hematología en La Paz, Bolivia. Queremos agradecer al doctor Amaru por estar esta noche con nosotros y compartir todos sus conocimientos con todos nosotros. Bueno, de recordarles a todos que vamos a tener, como es habitual, 45 minutos de exposición de nuestro invitado del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Así que iniciamos, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente a un taller más de la Escuela de Género. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente por la invitación. Aquí con gusto para poder apoyar en cualquier manera que se pueda dar una información a la población. Ahora vamos a compartir pantalla. No sé si en este momento se ve la presentación.
Sí, doctor, podemos observar su presentación en la pantalla. Adelante, por favor. El tema que vamos a hablar el día de hoy es, como lo adelantaba, el análisis de la sangre. Ok, pero antes de hablar del análisis de la sangre, es necesario saber qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido, ¿no? Que circula en todo el sistema cardiovascular. Por lo general, una media de la cantidad de la sangre que hay en todos nosotros es de alrededor de 5 litros. La sangre es un líquido espeso, ¿no? Porque está compuesto no solamente de líquidos, como por ejemplo el agua, sino también de varios tipos de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Cada una tiene una función diferente. ¿Ya? Y esto lo vamos a estar viendo cómo cada uno de los compuestos de la sangre puede ser interpretada de manera diferente por diferentes equipos en los análisis de sangre que se hacen en los laboratorios. Cabe recalcar que la sangre es producida en la médula ósea, ¿no? La médula ósea es, entre paréntesis, la fábrica de la sangre que se encuentra dentro de cada hueso, ¿no? Están ahí las llamadas células madre que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Es el origen, ¿no? Y estas células van madurando, se diferencian y van de la médula ósea hacia el torrente sanguíneo. Otro componente muy importante, además de las células de la sangre, es el plasma, que es la parte líquida, ¿no? Que la vamos a definir más adelante, cuál es su importancia y cuál es la utilidad que esta nos da para realizar los exámenes de laboratorio. Ahora, la función de la sangre son varias, pero entre las más importantes y las más conocidas es que la sangre transporta el oxígeno, ¿no? A todos los tejidos del organismo, así como también nutrientes. Y de la misma manera recoge el dióxido de carbono y también los desechos de los nutrientes, ¿no? Los desechos metabólicos. Otras funciones de la sangre es de regular la coagulación y otras funciones vitales como por ejemplo el equilibrio ácido-base, la temperatura del organismo. Ahora, ¿qué es un análisis de sangre? Este es un test de laboratorio que se obtiene de una pequeña cantidad, una muestra de la sangre que se utiliza para ver el estado físico y químico de una persona. Y esta, con el tiempo, se ha vuelto una herramienta muy importante para el diagnóstico, para la prevención, para ver el resultado de tratamientos y para detectar eventuales enfermedades, ¿no? Problemas que pueden estar desarrollándose en un organismo y que llevan a diferentes enfermedades. Ahora, ¿cómo se obtiene esta muestra sanguínea, no? En la mayoría de los casos se obtiene en las venas, en especial de la región del brazo, pero también se puede obtener de diferentes otras regiones, ¿no? La región inguinal, y dependiendo el fin que se utilice, porque en la mayoría de los casos la sangre se toma de las venas, pero también se puede tomar de la arteria, ¿no? Dependiendo de la finalidad del test, ¿no? De lo que uno busca. Ahora, esta sangre que se extrae en estos tubitos tienen un anticoagulante muchas veces, ¿no? Y nos permite separar de los dos principales componentes de la sangre, ¿no? Las células sanguíneas, que representan un 45% de la sangre, y el plasma, que es un 55%, ¿no? Dentro del plasma, como les adelantaba, está el agua, están proteínas, nutrientes, hormonas, metabolitos, mientras que en el otro restante, el 45%, están las células, ¿no? Están los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Todas estas son células maduras que circulan y cumplen una función en nuestro organismo. Entonces, una vez que el personal de laboratorio, el licenciado en enfermería, obtiene esta muestra de sangre, ellos lo procesan, ¿no? Lo centrifugan y esta centrifugación tiene el objetivo de dividir en estos dos principales componentes. Ahora, vamos a hablar primero del hemograma,
¿no? Que es la cuenta de las células sanguíneas. Y voy a hacer mayor énfasis en esto porque, bueno, es lo que corresponde a mi especialidad. El hemograma, esta muestra sanguínea se toma en este tubito de tapa lila que contiene un anticoagulante que nos permite conservar y ver de mejor manera las células sanguíneas, que es el objetivo de este estudio, de este test, ¿no? Ahora, una vez que se obtiene esta muestra de sangre, que a veces oscila entre 1 a 3 ml, se lo lee por un equipo, ¿no? Este es un contador de las células, un Coulter, el cual aspira del tubito una cantidad pequeña de sangre, ¿no? Microlitros. Y al aspirarlo, hay un láser que nos permite diferenciar el tipo de célula, las características morfológicas, la cantidad, ¿no? Y la información que nos da este tipo de laboratorio es los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, el hematocrito, los glóbulos blancos y las plaquetas. El resultado de este test tarda 10 minutos, no más. Ya todos los test de laboratorio están automatizados, ya no son manuales, y esto permite que nosotros, al obtener una respuesta tan rápida, podamos también actuar de manera rápida, ¿no? Y hacer un diagnóstico, inclusive con un simple hemograma. Ahora, desglosando cada uno de estos, vamos a empezar a hablar del principal componente del torrente sanguíneo, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como ustedes ven, nosotros tenemos una cantidad alrededor de, por lo normal son 5 millones, ¿no? Pero más adelante les voy a decir que, bueno, viviendo nosotros en la altura, hay una mayor cantidad de glóbulos rojos con respecto a personas que viven a nivel del mar. Acá les hago ver 3 tipos de glóbulos rojos, ¿no? El de la medio, que es la célula normal, tiene un tamaño definido y un color definido. Y eso es lo que nos dice este test de laboratorio, ¿no? La cantidad, el tamaño de la célula, pero también puede distinguir cuándo esta célula no es normal, ¿no? A la izquierda ustedes ven una célula, un glóbulo rojo más grande, ¿no? Esta situación sucede cuando hay pacientes que tienen un tipo de anemia, ¿no? Es una anemia, se lo llama anemia megaloblástica, ¿no? Cuando la célula, en otras palabras podemos decir que se hincha, ¿no? Aumenta de tamaño debido a un déficit, una carencia de algunas vitaminas, en especial la vitamina B12, el ácido fólico. Entonces ya este primer parámetro nos arroja esta información, ¿no? La sospecha en pacientes que tienen glóbulos rojos aumentados de tamaño, un déficit nutricional, ¿no? Y que se complementa con otros laboratorios que posteriormente se solicitan. Luego está al lado derecho de esta célula normal, ¿no? Esta célula pequeña y está pálida, ¿no? Entonces, esto sucede en aquellas anemias que se llaman anemias microcíticas, ¿no? Son células pequeñas que se caracterizan en personas que tienen deficiencia de hierro, que es lo más común que se ve en el área de hematología, ¿no? Estos pacientes, entonces, acá vemos 2 tipos de células que ambas son anemias. Una se llama anemia megaloblástica y la otra se llama anemia microcítica por deficiencia de hierro. Los síntomas que suelen tener los pacientes, las personas que tienen una de estas 2 carencias, ya sea de vitaminas o de hierro, son similares, ¿no? Y en especial se presentan en las mujeres. Tienen dolores de cabeza, caída de cabello, sueño, cansancio, suben las gradas y se agitan fácilmente, ¿no? Entonces, esta parte clínica nos ayuda a complementar con lo del laboratorio porque ya sabemos qué preguntas le vamos a hacer al paciente, ¿no? Si yo veo estas células grandes, le voy a preguntar si el paciente tiene estos síntomas, ¿no? Cuando es más grande, inclusive la célula puede ser de mayor tamaño, nos indica que la deficiencia de las vitaminas es más y aumenta los síntomas, ¿no? Hay palidez, las pacientes son pálidas, sienten más frío de lo normal, porque, como les dije, la parte de los glóbulos rojos, si bien transportan oxígeno, también calientan el organismo. Y una parte muy importante y que lo diferencia del otro tipo de anemia de las células chiquititas del hierro es que tienen dolores musculares, ¿no? Tienen calambres,
contracciones musculares, que se debe justamente a la deficiencia de hierro. Los músculos utilizan el hierro y al no tener el hierro se lastiman. Entonces, es otra cosa que se correlaciona con la parte de laboratorio. Entonces, los pacientes, las personas que tienen estos síntomas, al hacer este examen se va a ver estas anomalías, ¿no? O un aumento de tamaño de los glóbulos rojos o unos glóbulos rojos muy pequeños. Ahora, otra cosa que vale la pena decir, que es propio de las ciudades que viven por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, es que la cantidad de glóbulos rojos es más elevada. Como les decía, lo normal llega a ser a 5 millones, pero muchos pacientes que tienen eritrocitosis o poliglobulia llegan a tener 7, 8 y hemos llegado a ver hasta 9 millones, ¿no? Es una cantidad exagerada. Y esto se debe a una deficiencia de oxígeno, ¿no? Y el organismo trata de compensar esta deficiencia de oxígeno produciendo mayor cantidad de sangre. Pero esta cantidad este exceso de sangre también le hace mal al paciente porque empieza a tener otros síntomas, dolores de cabeza, ellos también sienten una pesadez y la piel se les vuelve también roja, y esto por la cantidad de glóbulos rojos en exceso. Ahora, pasando al segundo componente, que es la hemoglobina, es una proteína que nos indica, bueno, esta proteína está dentro de los glóbulos rojos, es lo que da el color al glóbulo rojo, ¿no? Les hice ver uno que era más pálido, y eso es cuando la cantidad de hemoglobina es baja. Lo normal de la hemoglobina está entre 14 y 16. Esto nos sirve para determinar el grado de anemia. Si bien la cantidad de glóbulos rojos nos sospecha, nos dice cuando un paciente tiene anemia, la hemoglobina aporta un dato más, que nos permite decir qué tan severa es la anemia. Hay pacientes, por ejemplo, vienen a consulta, tienen inclusive 8, 7 de hemoglobina, están pálidos, el corazón está muy agitado porque trata de compensar la carencia del transporte de oxígeno. Entonces, este es otro parámetro muy útil para ver el tipo de anemia. Luego pasamos al hematocrito. El hematocrito es el porcentaje, la concentración de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Entonces, lo normal, igual, en la ciudad de La Paz es alrededor del 55%, a nivel del mar es del 45%. Pero les repito, ¿no? Cuando hay pacientes con poliglobulia, eritrocitosis, la cantidad de glóbulos rojos aumenta, como ustedes lo ven en estos dos tubos, ¿no? El primero a la izquierda es normal y el segundo tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esto se ve en pacientes con diferentes enfermedades, no solamente la poliglobulia, sino enfermedades, a veces algunos tipos de cáncer que producen mayor cantidad de sangre, que tienen que ser diferenciados de lo que se llama la poliglobulia, que es más común. Ahora, pasamos a los glóbulos blancos, que son otro componente muy importante de la sangre y una información que nos da el laboratorio, ¿no? Desde análisis de la sangre que se hace con este equipo que les mencioné, el Punter, nos permite saber la morfología y también la composición de cada célula. Y nos puede decir si la cantidad exacta de estas células, ¿no? Y dentro de los glóbulos blancos nosotros sabemos que hay monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y ya con este examen nosotros podemos también saber si hay una infección, inclusive, ¿no? Los linfocitos, por ejemplo, son glóbulos blancos que se dedican a atacar a virus. Entonces, cuando hay una infección viral, estos linfocitos están elevados y lo podemos ver en el análisis de sangre. Y en ese caso son pacientes que, bueno, tienen un proceso viral y no ameritan un tratamiento con antibióticos y se hace otro tipo de estudios. Mientras que si el paciente tiene una elevación de los neutrófilos, significa que hay una infección bacteriana importante en el paciente. ¿Ya? Entonces ahí ya nos sugiere también que hay una infección, hay una infección bacteriana y hay que hacer otros tipos de estudios, ¿no? Otros análisis de sangre que nos van a confirmar esta sospecha. Ahora, los valores normales de los glóbulos blancos están entre 4.000 y 10.000, ¿ya? Pero puede ser que haya un exceso de glóbulos blancos, así como una deficiencia de glóbulos blancos. Muchas veces hay personas que se hacen por primera vez un examen de la sangre, un análisis de la sangre, donde les da unos 3.000 glóbulos blancos y están muy preocupados porque piensan que tienen una leucemia, un tipo de cáncer de la sangre. Pero a veces
resulta que, bueno, ustedes saben, todos somos diferentes y los valores son referenciales, ¿no? Y puede ser que unas personas tengan pocos glóbulos blancos, pero esos pocos glóbulos blancos son efectivos. Son pacientes que nunca han tenido infecciones, así que sus glóbulos blancos funcionan bien, pero se descarta de todas maneras cualquier otro tipo de enfermedad. En el otro extremo tenemos un exceso de glóbulos blancos, ¿no? El exceso de glóbulos blancos, más de 10.000, nos lleva a sospechar, como les decía, una infección, que puede ser ya viral o bacteriana, inclusive puede ser por alergias, ¿no? Donde aumentan los eosinófilos. Pero cuando este excede por encima de los 30.000 glóbulos blancos, ya ahí ya no es una infección, ¿no? Se llama una reacción leucemoide. ¿Qué significa? Que hay un tipo de cáncer en la sangre, probablemente una leucemia, que está haciendo que aumente de manera excesiva el crecimiento de estas células, ¿no? Y hay pacientes que pueden llegar, les repito, lo normal es 4.000 a 10.000, hay pacientes que llegan a 100.000, inclusive hasta 200.000 glóbulos blancos, ¿ya? Son leucemias muy agresivas, son leucemias agudas, y como les decía en un inicio, con solo el hemograma ya se puede ver una alta sospecha de leucemia cuando se ve glóbulos blancos por encima de 30.000. Entonces se realiza otro estudio inmediatamente y en el mismo día se puede obtener el diagnóstico de leucemia. ¿Ok? Entonces es muy importante este tipo de análisis de sangre que nos proporciona el Coulter. Ahora, pasemos al otro tipo de células, ¿no? Que son las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células, de una célula más grande que se llama megacariocito, que tienen la función de la coagulación. ¿Qué significa? Si una persona tiene un accidente, se corta en algún lugar del organismo, en algún lugar del cuerpo, inmediatamente esto cicatriza, ¿no? Se para el sangrado y las células responsables de la buena coagulación, la cicatrización, son estas células, las plaquetas, ¿no? Lo normal de las plaquetas es alrededor de 150 hasta 300.000 plaquetas. Entonces, pero hay también casos en los que hay una deficiencia de las plaquetas, ¿no? Hay pacientes que vienen que tienen 80.000, 50.000, ha habido casos inclusive que hay pacientes que tienen 1.000 plaquetas, ¿no? En algunas enfermedades autoinmunitarias. Imagínense tener 1.000 plaquetas, hay un sangrado continuo en el organismo, en el tubo digestivo, en la boca, inclusive hay pacientes que hemos visto que sangran por los ojos, por los oídos. Entonces, las plaquetas son muy importantes para la coagulación. Cuando hay una disminución de estas, el paciente tiende a tener ciertos síntomas, entre los cuales moretones, petequias, que son puntitos rojos que se presentan en las piernas, sangrados, puede ser por la nariz, por las encías. Entonces, haciendo este análisis de sangre, ya podemos tener una sospecha de qué es lo que tiene. Si puede ser una enfermedad aguda, si puede ser una enfermedad crónica. Y también hay un exceso, puede haber el otro extremo también, un exceso de plaquetas que se presenta en enfermedades tumorales, por ejemplo, en enfermedades mieloproliferativas, donde hay un exceso de estas células que pueden estar hasta por encima del 1.000.000, ¿no? Como la leucemia mieloide crónica, como la trombocitemia esencial. Y el problema es que este exceso de plaquetas pueden formar coágulos, ¿no? Y el paciente puede manifestarse con un evento trombótico, ¿no? Un dolor en la pierna, un hinchazón, a veces es intocable y hay un coágulo que está ahí, ¿no? Entonces, esta información también nos las proporciona el hemograma. Ahora, en resumen, este tipo de examen de la sangre, el hemograma, si hay una alteración de los parámetros, nos da una información de deficiencia nutricional, vitamina B12, ácido fólico, si hay una anemia, deficiencia de hierro, si hay problemas de la coagulación, si hay un cáncer en la sangre, nos da sospecha de infecciones y también de enfermedades del sistema inmunitario. Como les decía, con una pequeña cantidad de sangre se puede obtener mucha información y se puede realizar también prevención en este tipo de examen. Y lo vamos a ver esto más adelante. Ahora, otro análisis de sangre que se realiza es el frotis de sangre periférica, ¿no? Que consiste en examinar
con un microscopio la muestra de la sangre, ¿no? Esta sangre se hace un frotis, ahora les hago ver, es así, entonces se coloca una gotita de sangre y esta se lo presiona sobre que es como un vidrio, ¿no? Se lo desliza y se hace diferentes tinciones dependiendo de lo que nosotros vayamos a buscar, ¿no? La más común es la Maigrum walhensa, que es la que nos permite diferenciar las células, ¿no? Si están en una cantidad excesiva, también la morfología, si son células buenas, si son células malas. Entonces, una vez que se realiza el frotis de sangre periférico, se hace la tinción, nosotros lo vemos al microscopio, y es el hematólogo habitualmente que lo ve, ¿no? Acá ven un ejemplo de frotis, y eso es lo que nosotros vemos al microscopio. Ustedes ahí lo ven, los glóbulos rojos, ven un neutrófilo, un linfocito, y las más chiquititas son las plaquetas, ¿no? Esto es lo normal que se ve habitualmente en un paciente. Pero suele ser, como les dije, hay sospechas. Cuando un paciente tiene muchos glóbulos rojos, glóbulos blancos, vamos a ver al microscopio y podemos encontrar otras cosas. Entre estas, por ejemplo, aquí ven en una imagen, hay un exceso de eosinófilos, ¿no? Que puede ser desde una banal alergia hasta una enfermedad tumoral que produce excesivamente este tipo de células. Otra imagen en la que vemos, por ejemplo, estas son linfocitos, pero son linfocitos ya malignos, ¿no? Esta es una imagen clásica de una leucemia linfoblástica aguda, donde hay un exceso de estos glóbulos blancos, tranquilamente llegan a los 70, 100.000 glóbulos blancos, y esto se ve, imagínense, el hemograma se hace en 10 minutos, la coloración de este frotis se realiza en 30 minutos, ya a la hora podemos tener una alta sospecha de leucemia. Y esto gracias a la automatización y a este tipo de tinciones. También otra utilidad de estos frotis es, por ejemplo, en este caso, parásitos, como la malaria, ¿no? Se puede ver cómo este parásito está dentro de los glóbulos rojos y se puede ver haciendo una tinción especial en los frotis de sangre periférico. Ahora, pasando a otro tipo de test, más allá del hemograma, están los test de coagulación, que son muy importantes y se toma en un tubito diferente. Como ven, aquí es un tubito celeste que tiene citrato y nos permite tener 4 tipos de informaciones, a grandes rasgos: el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el fibrinógeno. Estos 3 son los más comunes que se solicitan habitualmente para ver el estado de coagulación, ¿no?, de la persona. Como les dije, si bien las plaquetas participan en que cicatrice bien, estos factores de coagulación nos indican qué tan buena es la coagulación, ¿no? Si hay una disminución de la cicatrización, aumento del sangrado. Esto habitualmente lo piden antes de hacer una cirugía, por decirles, ¿no?, una intervención que implica un sangrado, una pérdida de sangre. Y luego pasamos a un estudio más profundo, que son los factores de coagulación, que son las proteínas que desencadenan y que son responsables de la cascada de la coagulación. Son más de especialidad porque no se realiza con frecuencia, se realiza cuando hay pacientes que tienen síntomas que ahora les voy a hacer ver. Ahora, como les decía, los factores de coagulación son proteínas que ayudan a controlar el sangrado. Y estos tienen que funcionar de manera coordinada, o sea, no puede faltar ningún factor de la coagulación, son varios. Y esto se hace también con un análisis de sangre en los tubitos. Y como les decía, este test de coagulación, al solicitar los factores de coagulación, se solicitan para ver si hay problema, si hay algún problema de sangrado, si hay un trastorno hemorrágico, ¿no? Si el paciente empieza a tener moretones en el cuerpo, se empieza a tener sangrado igual, a nivel de las encías, en la nariz. Y esto se pide a los pacientes que, si bien tienen familiares que tienen con trastornos hemorrágicos y ellos pueden haberlos heredado, como por ejemplo la hemofilia, que lo vamos a mencionar más adelante, o tiene una enfermedad un poquito más grave, como les dije, que puede ser hasta una enfermedad tumoral. Ahora, la alteración de los parámetros de la coagulación nos da sospechas, ¿no? Como les dije, puede ser una leucemia, si hay un excesivo sangrado puede ser tipo de hemofilia, también nos indica una trombosis, como les había mencionado, nos da una idea de cómo se encuentra el hígado,
¿no? Porque el hígado es el que produce varias de las proteínas responsables de la coagulación. Y también nos dice si hay una deficiencia de la vitamina K. La vitamina K es muy importante. Algunas personas tienen estos moretones, estos sangrados, simplemente por una deficiencia de esta vitamina, que es fácilmente tratable, ¿no? Pero esta información nos da con un test de la coagulación. Ahora, pasando a lo siguiente, que es el test de químicas, ¿no? Que en este caso se toma en un tubito rojo, ¿no? Y se hace sobre el suero, los exámenes. Y esto nos da una infinidad de información. Aquí mencionamos solo algunas, ¿no? De las más comunes, pero hay cientos de test de laboratorios que se puede realizar en el suero del paciente, ¿no? Nos da, por ejemplo, la información del calcio, del azúcar, ¿no? Esto es muy importante para hacer seguimiento, por ejemplo, o diagnosticar en pacientes que tienen un tipo de diabetes. Sí, esos están empezando diabetes. Hemoglobina glicosilada, nos da la información de los electrolitos, sodio, potasio, también del bicarbonato. Nos da también a saber el estado del riñón, ¿no? La creatinina y el nitrógeno ureico son dos test de laboratorios que nos indican cómo está la funcionalidad del riñón. ¿Okay? La creatinina tiene un valor aproximado que va de 0,6 a 1,1 miligramos de decilitro. Hay pacientes que, bueno, vienen y a veces tienen una leve insuficiencia renal que se descubre así de caso, ¿no? Se empieza a tratar y ver cuál es la causa. Y muchas veces porque a veces consumen muchos antiinflamatorios, medicamentos, están empezando a hacer insuficiencia renal. Y ya con este test de laboratorio, que el resultado igual de estos laboratorios son habitualmente de 24 a un máximo de 72 horas. La albumina, las proteínas totales, son análisis de la sangre que nos indican el estado nutricional del paciente, ¿no? La albumina nos indica qué tan buena es la alimentación del paciente, nos da una pauta de cómo se está alimentando. Hay muchos pacientes que tienen baja cantidad de albumina porque no consumen muchas proteínas. En esos pacientes, por ejemplo, por decirles, se le empiezan a hinchar un poquito los pies, porque la albúmina es una proteína importante que retiene los líquidos del vaso sanguíneo. Cuando esta está muy baja, por causa de una desnutrición, este líquido empieza a salir. Y muchas veces pasa el paciente que dice, pero ¿cómo es posible que yo tenga una mala alimentación si estoy con sobrepeso? Pero eso, el hecho de que estar con buen peso o con exceso de peso no es indicativo de que tenga una buena alimentación, ¿ya? Eso es totalmente diferente. Aún así, teniendo un buen peso, un exceso de peso, puede tener un déficit de la albúmina. Y la albúmina también es muy importante porque es el carrito, llamémoslo así, que transporta, es una proteína que transporta los medicamentos alrededor del organismo. Cuando una persona tiene baja cantidad de albúmina, se asocia, por ejemplo, a una toxicidad de los medicamentos que vaya a consumir. También entre otros laboratorios que se puede hacer están la ALT-AST, que se los resume como transaminasas, que nos indican el estado del hígado, ¿no? Muchas veces hay algunos pacientes, por ejemplo, tomémoslo, que inician a tener una hepatitis, una infección viral, estas transaminas están muy elevadas, ¿no? Es una sospecha, inmediatamente se hacen otros estudios. También están las bilirrubinas, que nos indican también el estado del hígado y de la vesícula. Muchas veces hay piedras en las vesículas donde se obstruye el conducto, donde se elimina la bilis, y estas bilirrubinas empiezan a elevarse muchísimo, ¿no? Y el paciente empieza a ponerse de color amarillo. O en otro caso, puede haber enfermedades autoinmunitarias que destrozan las células, los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos en su interior tienen bilirrubinas. Entonces también sueltan estas bilirrubinas en la sangre y también el paciente empieza de un momento a otro a ponerse amarillo. Y ahí se hacen otros estudios complementarios. O sea, en realidad un solo estudio, un solo análisis de sangre, con uno solo no podemos hacer el diagnóstico, se complementa con otros diferentes tipos de laboratorio, pero ya uno nos llama la atención. Ahora, la alteración de todos estos parámetros, de estas químicas sanguíneas, nos dicen, como les decía, si hay una enfermedad renal, si hay una enfermedad hepática, nos permite diagnosticar, llegar a un diagnóstico de diabetes o prediabetes, nos indican el estado nutricional y si hay alteraciones hormonales.
Ahora, otro tipo de panel de test que se puede hacer en este tipo de tubo son de los lípidos, ¿no? En otras palabras, ver la grasa en la sangre, ¿no? Entre estos están el HDL, el LDL, el colesterol y los triglicéridos. Estos también nos dan una información muy importante sobre el estado nutricional. Muchas personas consumen en exceso, ¿no? Comida chatarra, frituras, chocolate. Entonces ahí el colesterol malo está elevado, que son los triglicéridos, el LDL, y son pacientes que tienen un riesgo alto de sufrir lesiones del corazón. Por otro lado, el HDL es la grasa buena que se encuentra, por ejemplo, en el pescado. Es una sustancia que va, sí, se puede decir, limpiando las arterias de la grasa mala. Entonces, ya con este test, nosotros no solamente podemos saber el estado nutricional del paciente, cómo es sus hábitos alimenticios, sino también el riesgo cardíaco, ¿no? Si puede llegar a tener unas lesiones en el corazón. Otro tipo de exámenes que se hacen es el panel tiroideo. Por ejemplo, está la T3, T4, TSH, que nos dan una información muy importante del estado de la tiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra a nivel del cuello, como ven en la imagen, ¿no? Y produce estas hormonas. Ahora, estas hormonas se piden cuando se sospecha, por ejemplo, de un hipertiroidismo o hipotiroidismo. El hipertiroidismo, que como dice el nombre, es un exceso de la producción de estas hormonas, y en el paciente se manifiesta como un estado de hiperactividad, ¿no? El paciente es hiperactivo, tiene sudoración en las manos, por lo general es bajo de peso porque su metabolismo está aumentado, ¿no? Y en el otro extremo está el hipotiroidismo, cuando la glándula no produce suficiente cantidad de estas hormonas, entonces la actividad metabólica de la persona disminuye, lo que hace que la persona tenga constantemente sueño, aumente de peso, por más que haga una dieta no disminuye, entonces puede tener una alteración de estas hormonas. Y es un test también bastante sencillo, en poco tiempo nos da una idea de cómo está esta glándula. Y hay un tratamiento, puede ser quirúrgico, puede ser con tratamiento con pastillas, y eso lo ve la parte de endocrinología. Otros laboratorios que nos permiten saber, por ejemplo, el estado del corazón son los marcadores cardíacos. Aquí tenemos la creatinquinasa, la que está producida por el músculo y la troponina, que nos dan una pauta de las lesiones del corazón. Por ejemplo, si un paciente sufrió una sospecha, un infarto del corazón, se pide inmediatamente estas enzimas para ver si ha habido una lesión a nivel del corazón, y también sirve para hacer un seguimiento. También otra información que nos proporciona estos análisis de sangre es la infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, la clamidia, gonorrea, herpes, VIH, sífilis. Y como les repito, por sí solas no son diagnósticos. Se complementa, por ejemplo, en este caso, con toma de muestras, ¿no? Hisopeados, pero es una información importante y rápida que nos puede dar este análisis de sangre. Ya para finalizar, otro tipo de test que se hace de manera común es esta hormona de hidroepiandrosterona, que nos indica dos cosas, diferentes enfermedades. Cuando hay niveles bajos de este tipo de hormona, tenemos que sospechar la enfermedad de Addison, una disfunción adrenal, hipopituitarismo, y cuando hay niveles altos, una hiperplasia adrenal, todo lo contrario, inclusive un tumor de la glándula adrenal, un ovario poliquístico, inclusive un tipo de tumor, un cáncer en el ovario. Y esto lo vemos, el primero que lo ve es la parte de endocrinología, ¿no? Por ejemplo, lo más común es la parte del síndrome de ovario poliquístico. En las mujeres, durante las menstruaciones hay mayor dolor, está acompañado también de lesiones cutáneas como el acné. Entonces, son estudios que se hace, y lo hace más que todo la parte de endocrinología. Ahora, hay tiempos en los que se tienen que tomar algunos laboratorios, ¿no? Muchas veces, siempre preguntan, ¿no?, los pacientes si tienen que venir en ayunas o no. No siempre. Hay algunos que sí necesitan el ayuno y hay otros que no. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros consumimos
tienen vitaminas, tienen proteínas, diferentes nutrientes que pueden llegar a alterar, aumentar o disminuir lo que nosotros estamos yendo a buscar. Y nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos. Entonces, cuando nosotros queremos ir a ver, por ejemplo, el estado nutricional, el test del colesterol, triglicéridos, ver la función hepática, ver el azúcar y ver la función renal, el paciente tiene que estar en ayunas, ¿no? Unas 8 a 12 horas sin consumir ningún alimento para evitar una alteración y que el estudio sea lo más preciso, ¿no? Entonces, para estos estudios sí se necesita estar en ayunas. Ahora, esto hasta aquí, y hay varias otras, bueno, cientos de otros laboratorios que son más de especialidad, bueno, no quiero confundirlos, les estoy mencionando los más comunes, que probablemente sean el 20% y eso, el 15% de todo lo que hay, pero estos se hacen, son laboratorios de rutina, que lo pide desde el médico general hasta el especialista y nos sirven para una sospecha o para hacer un seguimiento de una enfermedad. Pero también los laboratorios no se utilizan solamente para esto, sino también se utiliza como fines de investigación, porque nos proporciona una infinidad de información la sangre. Y entre estas, por ejemplo, yo les comparto este artículo que ha sido recientemente publicado, este año en realidad, donde haciendo un análisis de la sangre, por primera vez se ha visto partículas de plástico, ¿no? Ahí la importancia de ver el medio ambiente está afectando a nuestro organismo, a nuestra salud, y tener el plástico, en otras palabras, en la sangre conlleva a diferentes enfermedades, ¿no? Enfermedades inmunitarias, y estas partículas se van acumulando en el organismo. Entonces, imagínense, desde de la sangre se puede obtener como les repito, infinidad de información dependiendo cada vez de los métodos de laboratorio que se realizan. Cada vez hay nueva metodología más precisa y se puede hacer mucha investigación. Ahora, pasando a lo siguiente, y bueno, con esto ya estoy por terminar, los análisis de sangre nos sirven principalmente para llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? Y el pronóstico inclusive, ¿no? Hay ciertos marcadores, por ejemplo, por decirles una leucemia. Los pacientes que tienen una leucemia y tienen más de 100.000 glóbulos blancos, sabemos que no va a ir bien, ¿no? No van a responder bien al tratamiento, mientras que son menos de 100.000, por decirle 50, 60.000, son pacientes que van a responder bien. Entonces, y hay otras proteínas, la albúmina, marcadores tumorales, que nos permiten saber si una enfermedad, un tumor, un cáncer, haciendo un cierto tipo de tratamiento, va a ir bien o va a ir mal. Entonces, también esa información nos da el análisis de sangre. Nos permite hacer un seguimiento, ¿no? Durante el tratamiento, si está respondiendo, por ejemplo, en caso de la tiroides, si el paciente tiene hipotiroidismo y se le administra una hormona, se controla los niveles de esta hormona para que el paciente esté bien, ¿no? Igual lo propio de los pacientes diabéticos, se hace un seguimiento del azúcar para ver si está dentro de los valores normales. Y también la parte del cáncer, la parte tumoral, para ver si está respondiendo bien al tratamiento. Nos permite saber los resultados, un antes y un después del tratamiento de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en pacientes con anemia que se le administra hierro, entonces las células ya tienen que tener un tamaño normal, una cantidad adecuada de hierro. Esto con respecto, entonces, estos primeros 4 con respecto a las enfermedades. Pero también los análisis de sangre sirven para hacer un screening. ¿Qué significa? Prevención, ¿no? Si hay pacientes que tienen, por ejemplo, familiares cercanos con diabetes, se les aconseja hacer, ¿no? Tomas de muestra para ver cómo está el azúcar, ¿no? Y otros tipos de enfermedades, también la parte de la tiroides, cáncer de ovario, se puede hacer un screening en la población normal, ¿no? Se hace análisis de sangre y se ve el estado nutricional, cómo se encuentran las hormonas, cómo se encuentra el hígado, cómo se encuentra el riñón. Entonces, el screening se realiza en una población normal para ver su estado, ¿no? Físico. Ahora, bueno, eso es todo. Gracias por la atención, por el tiempo que me han brindado para poder explicarles. Espero haber sido claro porque esta parte de los laboratorios realmente es un mundo
Y yo trato de explicarles más que todo lo que corresponde más a mi especialidad, que es la hematología y la oncohematología. ¿Okay? No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Amaru, que nos ha estado acompañando y nos ha explicado sobre estos cuidados que debemos tener cuando uno va a realizarse los análisis de sangre. También hemos tenido una explicación muy clara referente a las enfermedades que tenemos también que se pueden detectar a través de estos análisis de sangre. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido una información muy valiosa para todos nosotros el día de hoy, la que usted nos ha brindado. Bueno, vamos a iniciar, por favor, con las consultas para nuestro invitado del día de hoy. A partir de este momento, en sala uno, les vamos a pedir a todas las personas que están conectadas con nosotros que puedan levantar la mano a través de la plataforma Zoom. A todos los que nos acompañan en sala número 2, les pedimos también que por favor puedan enviarnos sus consultas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra plataforma de Facebook, les pedimos que nos haga llegar sus consultas a través de los comentarios. Iniciamos, por favor, doctor. Bueno, a ver, vamos a pedirles, por favor, que puedan, al momento de realizar, al levantar la mano, que puedan poner su nombre completo para que los podamos identificar. Ahí está. Vamos pidiendo, por favor, en sala uno que puedan levantar la mano a través de la plataforma para que vayamos transmitiendo sus consultas a nuestro invitado del día de hoy. Mientras tanto, doctor, en Facebook tenemos una consulta para usted. Eddie Reyes nos dice, doctor, ¿en los resultados de una prueba sanguínea, los valores son universales o se deben respetar los rangos de que manejan los laboratorios? Es una muy buena pregunta. No son universales, ¿no? Esos son los valores, parámetros normales de cada laboratorio, son diferentes inclusive de cada país, ¿no? Cada país, cada laboratorio tiene dentro de su población valores normales, como por ejemplo, y lo más sencillo es, por ejemplo, el hematocrito, los glóbulos rojos. Como les decía, lo normal para nosotros aquí en la ciudad de La Paz no es lo mismo en Santa Cruz. Hasta dentro de la misma Bolivia es tan diferente, porque aquí nosotros tenemos mayor cantidad de sangre. Y eso se debe porque nuestro organismo tiene que compensar, tiene que mejorar la oxigenación en el organismo. Entonces, solo manejando este parámetro, la respuesta es eso, ¿no? No es universal. Cada país, cada región, cada población tiene sus parámetros normales. Y en la ciudad de La Paz, muchos laboratorios tienen que adaptar sus propios equipos, sus propios valores a nuestra población. Como les digo, hay muchos equipos que vienen ya con parámetros, por ejemplo, de donde se ha comprado el equipo, o sea, Europa, en Estados Unidos, que no son los mismos aquí. Entonces se tiene que calibrar, ¿no? Es muy importante la calibración de los equipos para ver, y los controles, para ver que estos resultados que nos proporcionan los análisis de laboratorio sean exactos. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración. Continuamos, por favor. Tenemos varias preguntas para usted. Retornamos a sala uno y vamos a habilitar el micrófono de Claudia Andrea Sillerico. Adelante, Claudia. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, desde la ciudad de La Paz. Primero agradecer al doctor, excelente ponencia, y tengo una consulta en cuanto a aquellos laboratorios que se realizan donde el paciente tiene que estar recostado por más tiempo para algunas hormonas específicas. ¿Cuán necesario es hacer esto? Porque yo he visto que algunas veces sí los hacen recostar, a veces les ligan, en otras oportunidades no. ¿Alteran los resultados o no es necesario? Gracias. Sí, tienen una importancia cada indicación del médico. Como les decía, por ejemplo, la creatinina, que nos indica la función renal. La creatinina es producida por el músculo, ¿ya? Y el riñón tiene la función de eliminar, filtrar esta creatinina. Entonces, el paciente se le aconseja que no haga una actividad física que implique una excesiva actividad muscular. Porque si hace esto y viene a hacer la creatinina, el examen de laboratorio va a resultar elevado. Pero esto es un falso positivo en realidad, ¿no? No es que su riñón esté mal, sino que el paciente ha hecho una actividad muscular y se ha elevado la creatinina. Lo propio. Ahora, si hay pacientes que tienen que estar recostados porque, bueno,
tienen que estar recostados en el caso, por ejemplo, de las hormonas. Hay muchos, por ejemplo, en endocrinología se pide el cortisol, por decirles, ¿no? Donde se tiene que tomar en determinadas horas y el paciente tiene que guardar reposo, no puede venir agitado, tiene que venir, descansar. Muchos, bueno, prefieren recostarlos o hacerlos sentar y unos 10 minutos después de que el paciente esté recostado y se vea que esté tranquilo, se toma la muestra, ¿no? Esto para asegurarnos que los valores sean los más exactos posibles. Entonces, cada parámetro tiene sus requisitos, por así decirlos. También de la ligadura, lo dice muy bien, es muy importante cada vez que se toma la muestra que se quite la liga. Si está todavía ligado, puede alterar los valores, por ejemplo, de la oxigenación de la sangre, ¿no? Entonces, como les repito, cada parámetro tiene sus indicaciones. Muchas gracias, doctor, por esta aclaración y un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde la ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Tenemos otra consulta para usted. Mauge Salazar. Adelante, por favor, Mauge Salazar, con su consulta y desde dónde nos acompaña y cuál es su nombre completo. Nuevamente, por favor, Mauge Salazar. Ahí está. Te escuchamos, Mauge. Adelante. ¿Cuál es tu nombre completo y desde dónde nos acompañas? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y a todos los presentes, buenas noches. Le estoy hablando de la ciudad de Oruro. Tengo una consulta. Mire, yo trabajo en un gabinete de estética. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la toma de sangre. Sacamos el plasma para el tratamiento facial. Pude notar, y no sé, en algunos pacientes, ya cuando centrifugamos el plasma, en algunos pacientes sale un color amarillo clarito, en otros he notado que puede salir un plasma, un color amarillo bajito, y medio turbio, y en otra oportunidad pude notar que ya era medio blanco, lechoso más o menos. Mi consulta era la siguiente: ¿qué podemos notar en este tipo de plasma? Si hay algún tipo de alteración, alguna patología que se pueda observar. Como bien lo dijo el doctor, se puede observar mediante la sangre y el plasma también algunas patologías. Eso quería que me aclare o me indique, por favor. Claro, esa es una buena observación lo que usted hace, especialmente en Oruro, ¿no? Como les dije en un inicio, la sangre, cuando se lo separa en un tubo, 45% es células, glóbulos rojos, y un 55% es plasma, ¿ok? Pero en pacientes que vienen de la ciudad de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, llegan a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, este ratio 45-55 ya no se respeta. Hay mayor cantidad de glóbulos rojos, puede ser 60% de glóbulos rojos y 40% de plasma. Y esa concentración de plasma es la que usted, como dice, le da un color amarillo al plasma, ¿ya? Y a veces lo diluye en pacientes que tienen anemia, por ejemplo. Entonces, ahí sí nos da ese tipo de sospecha. Y si ustedes hacen, por ejemplo, al paciente un examen de sangre, van a encontrar un aumento de los glóbulos rojos. Eso por una parte. Otra parte, otra información importante, la parte lechosa, lo que usted decía, ¿no? Hay pacientes que tienen un exceso de triglicéridos, ¿no? De grasa en la sangre, que hace que la plasma tenga ese color blanquecino, ¿no? Y eso se debe al exceso de colesterol. Ahora, también hay algunos casos, como les decía, pacientes con cáncer, pero no creo que sea el caso que ha visto usted, porque hay tantos glóbulos blancos, excesivamente glóbulos por encima de, como les dije, 200,000, que ustedes ven un anillo de glóbulos, un anillo blanco en el plasma, ¿no? Que se va formando. Y eso se debe a un exceso de glóbulos blancos. Pero a su respuesta, a su pregunta, tan solo en la separación de estos dos componentes en un tubito, ya se puede saber si hay un exceso de triglicéridos, si hay una anemia, si hay poliglobulia, inclusive si hay un cáncer en la sangre. Muchas gracias, doctor, y un saludo también a todos los que nos acompañan desde la ciudad de Oruro. Continuamos, por favor, nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, sin antes enviar un saludo a todas las personas que nos acompañan desde esta nuestra sala.
Claudia Nogales Arrazola nos dice, buenas noches, doctor, muy buena su exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay un análisis específico a través de la sangre que pueda detectar cómo están funcionando nuestros órganos, si es que tienen algún problema? Sin necesidad de una orden, sin necesidad de una orden médica, ¿podríamos realizarnos este laboratorio? Bueno, sí, hay laboratorios que nos indican el estado funcional de diferentes órganos, pero como les decía, hay cientos de laboratorios, ¿no? Entonces es necesario que la persona vaya a una consulta médica para que haga un chequeo general, ¿no? Si la persona va directamente al laboratorio, la de toma de muestra no va a saber qué cosa realizarle. Entonces sí o sí es necesario que el médico solicite estos laboratorios. Basta que ella diga, ¿no?, que quiere un chequeo general y ahí se van a pedir laboratorios para ver el hígado, el riñón, el colesterol, el azúcar. Entonces, y sí, con determinados laboratorios, por lo general de rutina, sí se puede saber cuál es el estado del hígado, del riñón, de diferentes órganos. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Tenemos otra consulta para usted que nos llega desde nuestra sala 2. Tatiana Martínez nos dice, buenas noches, doctor. Excelente exposición. La pregunta es, ¿cuál es el valor hematocrito en recién nacidos en la altura? Espero no haberme equivocado, doctor. No, está bien. El hematocrito en recién nacidos es alrededor de 55%, ¿ya? 50-55%. No, el recién nacido tiene una gran habilidad de adecuarse, de compensarse a la altura, que no hay una alteración, ¿ya? No hay un aumento si uno piensa que por estar en la altura tiene que tener un exceso. No, lo normal en la ciudad de La Paz, la Alto Potosí, Oruro, es de 50-55%. No, no debería variar, no cambia. Perfecto, doctor, muchas gracias. Continuamos, por favor. Vámonos a nuestra página de Facebook. Edson Waldo Ríos Vargas nos dice, una pregunta, por favor. ¿El ayuno de más de 12 horas para la toma de glicemia en ayunas puede afectar en los resultados? Mm, No es que afecte, sino se necesita, es un requisito para algunos laboratorios, ¿no? Como les decía, para ver el azúcar, para ver la grasa, el colesterol, triglicéridos, es necesario que el paciente esté en ayunas, ¿no? Es un requisito fundamental, porque si no, viene alterado y nos puede decir que un paciente, por ejemplo, si un paciente 2 horas antes se comió, bueno, tuvo un desayuno, van a venir niveles altos de triglicéridos y se va a empezar un tratamiento innecesario. Entonces sí es necesario en algunos laboratorios ayunas. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Pedimos a todas las personas que nos acompañan tanto en sala 1, primero en sala 1, que puedan levantar la mano a través de la plataforma para realizar su consulta. En sala 2 les pedimos que nos haga llegar su pregunta a través del chat que ya está habilitado. Y en Facebook envíenos sus comentarios, sus preguntas a través de los comentarios, por favor, de esta red social. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de la licenciada Maritza Blanco Medina. Adelante, por favor, Maritza Blanco Medina, con su consulta. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, muchas gracias por su, la clase que nos dio, ¿no?, de los laboratorios. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué laboratorio se podría solicitar ante un paciente que en una ecografía le ha salido el riñón de tamaño normal, o sea, más grande que el otro? Entonces, ¿qué laboratorios se podría solicitar y qué valores anormales nos indicarían que existe una complicación o eso es algo normal? No sé. Bueno, cuando el riñón está aumentado, puede ser que se está excediendo en su trabajo, en otras palabras, ¿no? O está reemplazando el trabajo del otro riñón que no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces aumenta de tamaño, pero también puede acompañarse por diferentes otras enfermedades. Entonces, si la ecografía puede ser, bueno, es un inicio,
pero lo complementan ahí con laboratorios como por ejemplo la creatinina, el nitrógeno ureico sérico, la filtración glomerular, pero todo se empieza con de rutina, ¿no? Creatinina y el NUS, que es el nitrógeno ureico sérico, para ver la funcionalidad renal, ¿no? Porque puede ser que este aumento de tamaño inclusive sea algo propio de la persona, algo con la que nació, no necesariamente una enfermedad. Entonces hay personas que a sus 30 años se hacen una ecografía y descubren que, bueno, tenían un riñón, suele pasar, pero los valores están bien. Entonces se hacen estos laboratorios para ver la funcionalidad renal y otros estudios, pero se amerita, ¿no? Si en la ecografía ven algo más, por ejemplo, que está aumentado de tamaño y que está sufriendo, se hacen otros estudios, ¿no? Tomografías. No, el laboratorio es parte de un estudio, de estudios, no es un complemento, se hace ecografía, laboratorios, tomografías, inclusive biopsias si hay algo que no está bien. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Ahora vamos a habilitar el micrófono de Carmen Maraz-Cari. Adelante, por favor, Carmen. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, dice. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Yo les hablo de acá de la ciudad del departamento de Tarija. Primeramente, felicitar al doctor. Excelente exposición. Y bueno, mi pregunta era para el doctor. ¿Por qué cuando uno se tiene que realizar exámenes de sangre, por qué es importante no comer nada? ¿Cuál sería el motivo, la causa? Si una persona, por ejemplo, quiere ver por decirle si tiene diabetes o si tiene un exceso de grasa en la sangre, desayuna normal y después de 2 horas se hace el laboratorio, este laboratorio va a salir mal, o sea, con valores que no corresponden a la realidad, porque nos va a decir que aumenta la grasa, que está elevado la cantidad de grasa, que está elevado el azúcar, y uno se puede alarmar, pero en realidad es porque el paciente comió hace poco. Entonces, en estos casos, en estos laboratorios, el paciente tiene que estar en ayunas, ¿no? Desde 8 a 12 horas. Entonces, comer para pedir ciertos laboratorios, como les decía, para ver el hígado, diabetes, es necesario estar en ayunas. Si usted come, puede alterar los laboratorios. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación y enviamos un saludo también a todos los que nos acompañan desde el sur de nuestro país, desde la Chura Tarija. Muchísimas gracias a todos ellos. Vamos a habilitar ahora el micrófono de María del Carmen Arce León. Adelante, por favor, María del Carmen. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. Licenciada, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y compañeros, colegas, buenas noches. Bueno, mi pregunta es, cuando el doctor indica que el paciente debe estar en ayunas para, un hemograma o química sanguínea, existen pacientes que se acercan al laboratorio y dicen, no comí nada desde las 9 de la noche y qué sé yo, se acercó a las 9 de la mañana para una toma de muestra y solo indica que tomó agua durante las 12 horas de ayuno. ¿Eso afecta a, qué sé yo, un hemograma? ¿Podría afectar? Ya. Al hemograma, por ejemplo, al examen de sangre, no le afecta si el paciente está en ayunas o no, ya, porque ahí vamos a ver otro tipo de componente de la sangre, que son las células. Entonces, estas no están, su cantidad, la morfología o los valores no están condicionados a si está en ayunas o no. Ahora, los otros laboratorios sí están condicionados al ayuno, ¿no? Ver la parte de la grasa, si queremos ver el hígado, si queremos ver el azúcar, sí el paciente tiene que estar en ayunas. Porque si no, les decía, ¿no? O sea, van a venir valores que no son reales. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Tenemos una consulta de María Escobar. Adelante, por favor, María Escobar, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas noches. María, por favor, si podemos habilitar el micrófono. Ahora sí, adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muchísimas gracias, mil disculpas. Gracias por su interés, doctor. Se trata de lo siguiente. Tengo un familiar de 80 años, doctor.
y está en manos del gastroenterólogo. Él nos señaló que va a ser necesario hacerle unos exámenes en sangre para determinar una encefalopatía hepática. Es posible a través de, no nos ha dado todavía las órdenes porque está con lactosa nada más ahora, pero es probable, doctor, determinar este tipo de patología a través de exámenes de sangre solamente. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, claro. La encefalopatía hepática se ve en los laboratorios, ¿no? Se cuantifica el amonio, se cuantifica, por ejemplo, puede ser inclusive por las bilirrubinas. Entonces, sí, con una test de laboratorio de rutina se puede ver, se puede diagnosticar esta encefalopatía hepática y inclusive empezar el tratamiento como lo está haciendo el médico. Sí, sí, absolutamente. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación. Continuamos, por favor. Nos trasladamos a nuestra sala número 2 y Ricardo tiene una consulta muy interesante para usted. Nos dice, doctor, ¿cuánto tiempo es recomendable desde la última comida para realizar el control de glicemia? Al menos se recomienda de 8 a 12 horas, ¿ya? Eso es para ver el diagnóstico del paciente, pero ojo que, a ver, en algunos casos, por ejemplo, en pacientes diabéticos, donde, bueno, ya está hecho el diagnóstico, la glicemia se hace durante el día. No interesa si el paciente ha almorzado, ha comido, pero eso es para ver los niveles del azúcar en pacientes diabéticos. Pero si una persona quiere saber si tiene un riesgo de diabetes, prediabetes o diabetes, tiene que estar en ayunas de 8 a 12 horas, ¿no? Al menos, para tener un dato real. Muchas gracias, doctor. Continuamos, por favor. Hay una pregunta muy interesante acá, doctor. Tal vez a muchos de los que nos acompañan les está ocurriendo. Carlos Gamboa nos dice desde Sala 2, buenas noches, doctor. Tuve COVID hace más de 20 meses. Hasta hoy en mi prueba serológica sigue saliendo IgG positivo alto y IgM también positivo alto. Obviamente el PCR es algo negativo. Mi consulta es la siguiente. ¿Esto es normal, doctor? Estoy así desde julio del 2020, nos dice. Bueno, en cuanto al COVID, es una enfermedad nueva, ¿no? Apenas tengamos 2 años y se ha visto diferentes casos, ¿no? Como lo dice el señor Gamboa, también en varios pacientes se ha visto así. Cuando está elevado el IgM y la IgG, nos sugiere que está en una etapa de transición habitualmente, ¿no? El paciente de un estado agudo a una etapa crónica. Y estos dos justamente están bastante elevados. Hay algunos pacientes en los que persiste esta cantidad de anticuerpos, pero yo también les sugeriría cambiar la metódica, ¿no? en la que se está haciendo el tipo de análisis. Muchas veces lo hacen con el test de ELISA, que no siempre es sensible. Ahora lo que se hace para los anticuerpos es la inmunoquimioluminiscencia, que es más sensible todavía. Entonces, mi sugerencia es tal vez intentar otro laboratorio donde sí hagan ese test para ver, confirmar, pero no sería nada raro que sea así sus niveles, porque sí lo hemos visto en otros pacientes que han estado 1 o 2 años, que han tenido desde hace 1 o 2 años el COVID y tienen estos valores de anticuerpos elevados. Muchas gracias, doctor, por esta recomendación tan importante. Continuamos, por favor, retornamos a sala 1. Vamos a habilitar el micrófono de Humberto Quispe Mamani. Adelante, por favor, Humberto. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, gracias doctor por tan grandiosa explicación. Les acompaño desde Chuquisaca, Sucre. Gracias por esta clase gratuita. Mi pregunta es la siguiente. En pacientes que tienen poliglobulia, ¿qué es lo recomendado médicamente para que puedan mejorar su poliglobulia y si en ese caso hay un tratamiento? Mi otra pregunta sería, ¿la poliglobulia también puede causar cáncer? Así por decirlo. Gracias. Ok, buena pregunta. La poliglobulia o eritrocitosis es el exceso de la sangre, ¿ok? Pero hay diferentes tipos de poliglobulia. Hay la poliglobulia secundaria, hay una poliglobulia por mutaciones y hay la poliglobulia de la altura, ¿ya? La más frecuente es la poliglobulia secundaria, ¿no? Se llama secundaria porque
hay una falta de oxígeno que algo lo está causando. Por decirle, hay pacientes que tienen desviado el tabique, ¿ya? O fuman mucho. Entonces hay una mala oxigenación en el organismo. Y el organismo trata de compensar esta mala oxigenación produciendo mayor cantidad de sangre, ¿ya? Y esto se llama eritrocitosis secundaria o poliglobulia secundaria hipoxémica, ¿ya? Y tiene un tratamiento diferente. El tratamiento es individuar, localizar la causa de la mala oxigenación. En muchos pacientes de la ciudad de La Paz es el sobrepeso. Pacientes con sobrepeso no respiran bien, no ventilan bien. Y se ve eso por una gasometría. Vemos la mala oxigenación. Hay pacientes que tienen desvío de tabique, hay pacientes fumadores. Entonces, ahí tienen una poliglobulia y se tiene que solucionar bajando de peso, solucionando el desvío de tabique, viendo si hay una lesión pulmonar. ¿Ok? Eso uno. Después está la poliglobulia de la altura. La altura se da en ciudades como La Paz, el Alto Potosí, Oruro, donde hay una descompensación. Nuestro organismo, en las personas que nacemos en la altura, están habituados, ya están, ¿cómo se puede decir? Su organismo se ha compensado en la altura, entonces no necesitan, en otras palabras, tanto oxígeno. Pero hay en un momento del transcurso de la vida, alrededor de los 45, 50 años, que pierden esta compensación y empiezan a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y el tratamiento para este tipo de pacientes se los hace desde sangrías, solamente al inicio, y después un tratamiento que evita el crecimiento de los glóbulos rojos. No es bueno hacer tantas sangrías. Si bien es un tratamiento, no se tiene que exceder en la cantidad de la realización de las sangrías. Y no tiene una cura, lamentablemente, este tipo de poliglobulia, porque es la altura a la que produce, no podemos cambiarla. Solamente en este caso se recomienda al paciente ir a nivel del mar, si es que, digamos, quiere solucionar el problema. Y esto se determina haciendo otros laboratorios, ¿no? Por ejemplo, la hormona, la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que produce los glóbulos rojos. En los pacientes con poliglobulia secundaria, o sea, la falta de oxígeno, esta hormona está muy elevada. Mientras que en los pacientes que tienen una descompensación por la altura, esta hormona está normal, ¿no? El problema está a nivel de las células. Y por último tenemos el tercer tipo de poliglobulia, que es la poliglobulia por mutaciones, que al tener una mutación ya es un tipo de tumor, que puede ser benigno o maligno. Por ejemplo, como las policitemias veras. La policitemia vera se debe a una mutación que se da en una proteína que se llama el JAK2. La mutación en esta proteína hace que actúe como una hormona que estimula de manera constante a las células para producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Y esto es una enfermedad que está asociada a trombosis y al final avanza y inclusive puede llegar a leucemia, ¿ya? Entonces es muy importante individuar qué tipo de poliglobulia es. Cada poliglobulia tiene un tratamiento diferente. Y otra cosa que yo, voy a aprovechar que están acá, muchos médicos, muchas personas siempre indican al paciente con poliglobulia que no tiene que comer carne, ¿verdad? Y eso no tiene un motivo, no tiene una razón, porque la carne, muchos dicen que estimula la producción de glóbulos rojos, pero eso no hay razón de ser así. El paciente tiene que comer normal la carne, porque la carne no produce poliglobulia. La poliglobulia lo produce la falta de oxigenación en la mayoría de los casos o mutaciones. Entonces, hay pacientes que vienen y que se les ha hecho sangrías, no comen carne de años y tienen poliglobulia y al mismo tiempo anemia. ¿Qué significa esto? Un exceso de sangre, pero de mala calidad. Y tienen síntomas similares, dolores de cabeza y dolores musculares, porque al hacer sangría se le quita mucho hierro. Y ellos, al prohibirse la carne, el organismo no sabe de dónde sacar hierro y sus células empiezan a volverse chiquititas. Entonces, ese mito de no comer carne cuando tiene poliglobulia no existe, no tiene una base científica. Queremos agradecer al doctor Ariel Amaro por haber estado esta noche con nosotros y haber compartido todos sus conocimientos y darnos todas estas recomendaciones y sugerencias también para cuidar nuestra salud. Bueno, doctor, tenemos muchas preguntas todavía para usted, sin embargo, ya hemos llegado al final de nuestro taller. Queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y compartir nuevamente todos sus conocimientos con nosotros. Por favor, sus palabras de despedida y sus últimas recomendaciones.
Bueno, antes que todo agradecerles por la invitación y espero haberles proporcionado, ¿no?, una información adecuada y decirles, darles este mensaje, ¿no? Es muy importante la prevención, ¿no? Con la prevención se pueden llegar a diagnosticar de manera rápida muchas enfermedades, tratarlas de manera inmediata y hacer que el resultado, ¿no?, la cura de la enfermedad sea más fácil, más que sea fácil de lograr. Eso en especial diferentes tipos de cáncer. Es muy importante ir al médico, hacer un chequeo, una rutina. Con solo un hemograma se pueden ver varias alteraciones de diferentes órganos y no cuesta mucho, es rápido de hacer, no duele. Entonces vayan al médico y hagan la prevención. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos a nombre de las más de 3.400 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller número 93 de la Escuela de Género. No se vaya todavía, por favor, tenemos muchas sorpresas todavía. Queremos dar la bienvenida y agradecer a Samuel Doria Medina por ya estar conectado con nosotros. Muy buenas noches, Samuel. Por favor, tus palabras de cierre para nuestro taller número 93 de la Escuela de Género. Bienvenido, buenas noches. Ahí está, una vez más. Ahí está. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Daniela, y muy buenas noches a todas las personas que todos los martes siguen los talleres de la Escuela de Género. Realmente me ha parecido muy interesante. Como vos sabes, a mí me gustan los números y alguna vez me preguntaba cuántas células tenemos en nuestro cuerpo. Y investigando, encontré la cifra que tenemos 30 billones de células en el cuerpo humano, de una persona promedio, ¿no? Pero estamos hablando de 30 billones en castellano, no como usan los anglosajones, o sea, 30 millones de células. Y lo más interesante es de que de esos 30 billones se estima que 25 billones son glóbulos rojos. O sea, el 84% de nuestro cuerpo está con células de glóbulos rojos. Entonces, eso también nos hace entender por qué se dice de que el cuerpo humano tiene un gran contenido de líquido, ¿no es verdad? Y los glóbulos rojos son la mayor parte de las células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, haciendo un análisis de sangre, como decía el doctor Amaru, se puede detectar una serie de enfermedades, se puede detectar en qué condición está la persona, si está saludable, si no está saludable, porque realmente la sangre es el elemento más importante en nuestro cuerpo, por lo menos el más abundante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que la recomendación que él hace de hacerse por lo menos un análisis de sangre al año para poder prevenir, para poder detectar enfermedades. Y yo quiero compartir con todos ustedes que hace un rato yo le preguntaba a Daniela, le decía, ¿y tú te haces una vez al año? Y me confesaba que no. Bueno, yo creo que después de este taller se va a hacer por lo menos un análisis de sangre anual para poder descartar enfermedades o para poder encontrarlas a tiempo y no cuando ya sea muy tarde. Entonces, creo que es muy útil esa recomendación. Yo he sufrido una enfermedad, pero me la han detectado muy rápidamente, me la han detectado por el tema del próximo seminario, que es el análisis de orina. En un análisis de orina me detectaron que había algo mal, había sangre microscópica, investigaron y llegaron a encontrar que había un pequeño tumor en la vejiga. Y gracias a que fue muy a tiempo, estoy superando ese problema, lo cual dice que incluso el cáncer, si se detecta a tiempo, se resuelve, se cura.
pero las cosas más simples, si uno las deja pasar, si uno no les da importancia, pueden causar la muerte de las personas. Entonces, me parece muy, muy útil que Daniela hayas definido estos próximos talleres de temas de medicina preventiva, ¿no? Y creo que el tema de la medicina preventiva, de hacerse análisis de sangre, hacerse análisis de orina una vez al año, puede evitarnos una serie de problemas, de enfermedades, y creo que teniendo un experto como el doctor Amaru hemos podido profundizar este tema. Así es que te felicito y realmente me ha parecido muy interesante y voy a estar atento al del próximo martes también. Gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por estar presente esta noche en nuestro taller número 93. Y bueno, nos has puesto en evidencia, pero seguramente que al igual que yo, muchas personas no se han realizado o no tienen la costumbre de realizarse este examen de sangre de manera anual, pero después de este taller estoy segura que lo vamos a hacer y vamos a tomar en cuenta también todas las recomendaciones del doctor. Agradecerte por el apoyo constante que nos brindas para la realización de todos los talleres de la Escuela de Género. Esto es una realidad gracias al apoyo también que nos brindas. Y bueno, desearte una pronta recuperación. Vemos que hay buenas noticias, así que Dios te bendiga siempre y estoy segura que pronto vas a recuperarte por completo y nuevamente vamos a estar y vamos a continuar más bien en contacto para seguir aprendiendo sobre esto que tú también nos has sugerido, como es la medicina preventiva, que estoy segura que es como tú dices, es la base para poder evitar cualquier tipo de enfermedad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Queremos agradecerte en nombre de las más de 3.400 personas que se han conectado en esta noche. Agradecemos también al doctor Ariel Amaru, que nos ha acompañado esta noche y es la segunda vez que él nos acompaña en un taller más de la Escuela de Género. Estoy segura, doctor, que no va a ser la última vez, lo vamos a esperar pronto para seguir conversando sobre estos temas tan importantes para cuidar nuestra salud. No se vaya todavía, por favor, le vamos a quitar unos minutitos, igual que a Samuel. Agradecer sobre todo a todos ustedes por estar conectados en esta noche y recordarles que los certificados de participación del presente taller serán enviados a sus correos electrónicos en un lapso de 72 horas mediante un link que va a ser publicado tanto en los grupos de WhatsApp y también en nuestra página de Facebook. Y si todavía no son parte de alguno de nuestros grupos de WhatsApp o de nuestro grupo también que tenemos en Telegram, les pedimos que se vayan uniendo, por favor. Recordarles que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18:30, donde estamos con este ciclo de medicina preventiva. Hoy hemos iniciado con lo que son los análisis de sangre y el siguiente martes 3 de mayo en nuestro taller número 94 vamos a hablar sobre este tema importante también, como bien mencionaba Samuel, referente a los análisis de orina y heces. Así que los invitamos a participar también en este taller, donde vamos a aprender qué es lo que se detecta a través de estos análisis, cuáles son los resultados, cómo se los puede evaluar y sobre todo qué enfermedades se puede detectar a través de estos análisis de orina y de heces. Así que los esperamos conectados. Tenemos también un invitado muy importante con una gran trayectoria que nos va a estar acompañando en este taller sobre análisis de orina y heces. Recordarles también a todos ustedes que tenemos habilitada nuestra página web www.escueladegenero.org, donde ustedes van a poder encontrar toda la información referente a nuestra plataforma virtual. Van a poder además acceder, si es que ustedes se suscriben, van a poder acceder a información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Asimismo, les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook y también en el Instagram, donde van a poder encontrar los contactos de nuestros invitados, van a poder sugerirnos los temas de los diferentes talleres, van a encontrar recomendaciones también que nos dejan nuestros expositores. Y si ustedes quieren volver a ver alguno de los talleres de la Escuela de Género, también les invitamos a acompañarnos y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a poder encontrar todos los videos de nuestros diferentes talleres.
Y también si ustedes solamente quieren escuchar los audios de nuestros talleres, les invitamos también a unirse a nuestra plataforma de Spotify, a nuestro podcast Escuela de Género y Desarrollo. Van a poder encontrar también todos los audios de los diferentes talleres. Y por otro lado, para que estemos más conectados, les invitamos a unirse a nuestros grupos de WhatsApp y también a nuestro grupo de Telegram, que cada día va creciendo más y más. Agradecemos a todos ustedes por estar conectados en esta noche y por favor, ahora permítanos tener en una captura de pantalla este taller número 93 de la Escuela de Género. Por favor, para eso les pedimos que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller número 93 de la Escuela de Género. Vamos mandando saluditos, por favor. Ahí está nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ariel Amaru, regalándonos una linda sonrisa. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos a nombre de todos los que hemos estado conectados de los diferentes rincones de nuestro país y también estoy segura que del exterior nos han acompañado. Lo esperamos muy pronto. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para usted. Ahí está el doctor Ariel Amaru regalándonos una linda sonrisa y tenemos también a Samuel Doria Medina. Samuel, regálanos una sonrisa, por favor. Ahí está. Y esperamos una pronta recuperación para ti también. Que Dios te bendiga y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindas. Vamos mandando más saluditos. Ahí tenemos a María Escobar, al doctor Fernando Crespo, María Elizabeth Delgadillo, Danéxito Rico, Miriam Sierra Alta también, Vivi Guzmán, Miriam Chambi, ahí tenemos a Janet Pérez, Mauge Salazar, un abrazo también para ti, Mauge. Tenemos también a la licenciada Elizabeth Vargas, Guadalupe Ibañez, que nos acompaña. Vamos mandando más saluditos, por favor, a todas las personas que todavía no han prendido su camarita, por favor, háganlo y regálenos una linda sonrisa. Ahí tenemos a Ruth Condori, un abrazo, Ruth, esperamos una pronta recuperación también para ti. Ahí vemos que está con el ojito parchado. Suerte, Ruth, Dios te bendiga y te recuperes muy pronto. Leonor Sosa también nos acompaña, Ronald Alce Duri, Erika Cortés, que le hemos visto muy atenta toda la noche, todo el taller también. Ronald Arce, un abrazo, Ronald, Cecilia Pareja, Carlos Gamboa, Sara Velázquez, acompañado del más pequeño de la casa. Un abrazo, querida Sara, y un beso también para tu bebé. Robert Bravo, Carlos Gabriel Parra, tenemos Edith Chávez, Hugo, que nos acompaña también esta noche, Karen Fabiola Ramírez, tenemos a Sara Velázquez, vamos mandando más saluditos. Ahí tenemos a Yarlín Irene Roca, que la vemos en el trabajo, al parecer a Yarlín. Un abrazo para ti, querida Yarlín, gracias por estar conectada. Tenemos a Janet Malcu, a Nathan Benavides, Jacqueline Amanda Tarqui también que nos acompaña, Tatiana Martínez, María Andrea, Jocelyn Ponce, Karina Vaca, Alejandra Gabriela Torres, Damaris Calani, Lucía Montero, Roberto Mamani. Vamos mandando más saluditos, por favor. También tenemos muchas personas conectadas en nuestra sala de Zoom número 2. Tenemos a Daniela Vilca, Daisy Condorcet, tenemos a Danis Arias, al doctor Anderson Juaniquina, a la doctora Olivia Calle, tenemos a Elini Tuno también, Eva Vera Condori, Fabiola Valeriano, que nos acompañan en esta noche. Y un abrazo también a todos aquellos que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Tenemos a Marco Antonio Miranda, Ronald Yanarico. Un abrazo, Marco Antonio, nos acompaña desde Santa Cruz. María del Carmen, María Berta Camacho, Joseph Castro también, Lucy Guajinosa también, que nos acompaña esta noche. Un abrazo para todos ustedes. Recordarles nuevamente que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18:30. Este martes vamos a estar hablando en nuestro taller número 94 sobre los análisis de orina y heces. Así que les esperamos a todos conectados nuevamente. Por favor, no se olviden mantener las medidas de bioseguridad. Acudamos a los centros de vacunación. Seamos responsables los unos a los otros para que de una vez pase esta pandemia. Así que por favor, cuídense mucho, los esperamos nuevamente el día martes a partir de las 18:30 y que tengan un día feriado el día domingo que vamos a tener, que al parecer se va a trasladar al día lunes por el Día del Trabajador. Que Dios los bendiga a todos ustedes y gracias por todo el trabajo que realizan para que nuestra Bolivia siga adelante. Bendiciones para todos, mi nombre es Daniela Cabrera y no se olviden que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos, bendiciones, nos reencontramos el siguiente martes.